Ahí está. Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Seguramente es de las materias que te faltaron, ¿no? En términos de las novenas, de las últimas. Entonces vamos a explicarlo. No creo que seamos muchos, así que, pues voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Deja que se cargue y ahorita comenzamos. Y me parece que ya está cargado. Y no sé por qué me dio 30 minutos. Ya sabemos si se descarga o algo, pues me esperas y nos volvemos a conectar. ¿Sale? Entonces vamos por ahí. Y el video que está en plataforma es un poquito cortito, son como 20 minutos. Y aquí, bueno, pues es una versión como un poquito diferente, ¿no? De hecho, el fondo es diferente, nada más como para darle un diferente estilo, pero en esencia es el mismo concepto, ¿sale? Y bueno, pues vamos a arrancar nuestro tema número uno con lo que es la administración. Y dentro de la administración, nosotros vamos a encontrar que, bueno, pues pertenecemos al tema número uno y que, bueno, pues vamos a iniciar nuestro temario, que es un poquito extenso, pero no es tan difícil, con la naturaleza y propósito de la administración. Estos elementos son básicos, obviamente muchos te van a sonar como muy familiares porque ya los hemos tocado, y vamos a, pues, hablar un poquito acerca de las bases que dan sustento, pues, a la carrera de administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a hablar de la naturaleza y el propósito. Cuando hablamos de la parte de la naturaleza de la administración, hablamos de que son elementos que se caracterizan por ser eh, la administración un proceso dinámico que integra diversas funciones para lograr objetivos organizacionales a través de la coordinación del esfuerzo humano y la optimización de recursos, ¿no? Cuando decimos, ¿para qué sirve la administración? Pues básicamente la administración sirve para, número uno, establecer el objetivo, qué es lo que queremos hacer y como dirían las empresas, la razón de ser de la empresa. Después estaríamos fijando eh, la coordinación de los esfuerzos humanos, ¿no? ¿Qué necesitamos para concluir esos objetivos? Y una vez que tenemos los recursos necesarios, pues optimizarlos, ¿no? Que también durante los semestres que hemos trabajado, hemos visto que la optimización se trata de, pues, el ahorro, ¿no? El ahorro en un porcentaje alto para no desperdiciar nada, porque, bueno, pues en las empresas como en las familias, ningún recurso es suficiente. Esa es la realidad, ¿no? Quisiéramos que fuera diferente, que hubiera múltiples recursos, pero la realidad es que en muchas ocasiones esto no es así. Por lo tanto, sí debemos considerar que la administración, su naturaleza es muy extensa, es muy variada y sobre todo, pues es muy flexible al momento de lograr el resultado, ¿no? Porque también ahí podríamos agregar que la naturaleza de la administración en esencia es el resultado, ¿no? Y el resultado obviamente pues manda, ¿no? Y el resultado nos da como resultado el objetivo, nos da como resultado la coordinación de los recursos y obviamente la optimización de los mismos. Entonces, en ese sentido, y ya dejamos a un lado la naturaleza y hablaríamos del propósito, ¿no? Y dentro del propósito, hablaríamos de una cosa es plantear los objetivos, que será su naturaleza, y otra es lograr los objetivos, que son elementos diferentes, ¿no? Lograr los objetivos de forma eficiente y efectiva. Luego, para lograr los objetivos de manera eficiente y efectiva, tendríamos que hacer un proceso de planeación,
tendríamos que hacer un proceso de organización, tendríamos que hacer un proceso de dirección y tendríamos que hacer un proceso de control de recursos, ¿no? Y a partir de estos elementos le daríamos el propósito de por qué estamos administrando. Obviamente esto implica que cualquier tipo de organización, desde empresas privadas y públicas a instituciones de gobierno, utilicen la naturaleza y el propósito de la administración como parte del desarrollo de las actividades cotidianas de cualquier organización, ¿no? Porque aquí pueden ser los gobiernos, pueden ser las empresas privadas, pueden ser las asociaciones civiles, pueden ser las instituciones religiosas, ¿no? Que utilizan la administración para cumplir con sus objetivos. Y entonces, en ese sentido, sí sería importante que nosotros planteáramos que la administración es muy extensa, es muy grande dentro de su alcance y que pues prácticamente la utilizamos de manera, a lo mejor algunas veces empírica y otras muy científica, pues prácticamente todos los días de nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí planteamos la idea de que, órale, una vez que tenemos la naturaleza y el propósito de la administración, hablar de las funciones de la administración, ¿no? Y dentro de las funciones de la administración, nosotros rescataríamos que tenemos funciones básicas, tenemos funciones estratégicas y tenemos funciones complementarias, como en toda la administración. Pero hablando específicamente de estas básicas, pues son cuatro, ¿no? No podemos lograr los objetivos, no podremos lograr los resultados sin planear, sin organizar, sin dirigir y sin controlar. Y ojo, aquí lo estamos poniendo en desorden porque técnicamente se puede hacer esto. Ya en los libros te van a decir planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar, ¿no? Aquí el orden de los factores, pues no altera el producto porque finalmente lo que buscamos es que estas cuatro variables se planteen de manera sistemática en la empresa, en el objetivo y finalmente en el resultado. También se puede incluir la coordinación como funciones importantes, ¿no? Y estas funciones son interrelacionadas y se realizan de manera continua para lograr los objetivos de una organización. Por supuesto, yo planifico, organizo, dirijo y controlo de manera interrelacionada, de manera mezclada y en el mismo momento, con la finalidad de que lo que yo estoy planeando, organizando, dirigiendo y controlando, pues nos permita de alguna otra manera lograr el resultado, ¿no? Y que el resultado se plantee y que el resultado se logre. Luego tendríamos que, pues ya aterrizando un poquito los cuatro pilares de la administración, hablaremos de la planificación, donde la planificación implica la definición de los objetivos y el establecimiento de las estrategias, ¿no? Nosotros sabemos que los objetivos se van a dividir en bloques de tiempo y a partir de su bloque de tiempo determinamos su nivel de estrategia, ¿no? Y esto es bien importante porque nos ayuda muchísimo a entender cómo poder definir, crear y desarrollar un objetivo. Si es un objetivo a corto plazo, es un objetivo rutinario, es un objetivo, digamos que de la parte común que las empresas tienen, pero si es un objetivo a largo plazo, entonces este se vuelve estratégico. Y al ser estratégico, se vuelve mucho más importante que el del corto plazo. Entonces, planificar tiene su tiempo y tiene su nivel de relevancia. Por lo tanto, la planificación busca anticipar el futuro y establecer acciones para enfrentar posibles desafíos. Y eso pues es definitivo, ¿no? Planificar es anticiparse a lo que va a pasar bajo ciertos parámetros científicos y poder tener las acciones listas para cuando estos fenómenos se presenten, ¿no? Y de alguna otra manera no nos tomen por sorpresa, que es uno de los grandes problemas de las empresas,
que no tengamos un curso de acción en caso de que algo no esté dentro de los parámetros que ya teníamos. Después vamos a tener a lo que es organizar, y dentro de la parte del organizar, esto se refiere a estructurar la organización. ¿Y qué quiere decir organizar? Pues básicamente organizar, un momento, básicamente organizar implica estructurar, ¿no? Cuando a alguien le dicen vamos a organizar, queremos estructurar, y otro sinónimo de estructurar es ordenar. Entonces, cuando hablamos de organizar, hablamos de ordenar, ordenar los recursos, ordenar los espacios, ordenar los procesos, ordenar los momentos, ¿no? Porque la empresa tiene momentos para hacer y para no hacer cosas. Por lo tanto, el ordenamiento se hace tanto a los recursos humanos como a los recursos materiales, como a los recursos financieros, y al mismo tiempo nos permite definir la división del trabajo, pues obviamente para lograr los objetivos, ¿no? Donde entendemos a la división del trabajo como el grado de especialización que hoy en día tienen los puestos de trabajo para ejercer su función. Y luego pasaríamos al tercer elemento, que sería dirigir. Y cuando hablamos de dirigir, hablamos de, pues, que el que dirige sabe motivar, ¿no? Sabe comunicarse, sabe establecer en qué momento vamos a lograr las metas, sabe dar trabajo a aquellas personas con las cuales se siente más cercano, sabe evaluar si los trabajadores están haciendo bien su trabajo o no. Y todas estas tareas implican los niveles de dirección, ¿no? Aquel que dirige sabe ser un motivador, sabe ser un comunicador, sabe ser responsable, sabe supervisar, sabe coordinar el esfuerzo. Y con estas operaciones, nosotros estaríamos más cerca de poder cumplir los objetivos. Y finalmente, hablaríamos del cuarto elemento de la administración, que sería básicamente el control. Y cuando hablamos de control, hablamos de una palabra clave, que es evaluar. Son sinónimos. Cuando yo controlo, yo te evalúo. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues podemos evaluar el desempeño comparado con otro desempeño. Podemos evaluar el resultado final contra lo que teníamos planificado, o podemos evaluar y corregir, que esto es bien importante. En la empresa siempre va a haber errores, siempre, siempre, siempre va a haber errores. No habrá momentos en los cuales no tengamos fallas, ¿no? Por falta de atención, por falta de pericia, por falta de capacidad, por falta de interés. Y cuando esto se presenta, pues nosotros tenemos que sacar nuestro proceso de control o nuestro proceso de evaluación y ver qué se puede hacer, tanto para que se resuelva el problema de inmediato como para que el problema no vuelva a suceder en el presente. Y con esto, pues nos quitemos un problema de encima, ¿no? Ya que tenemos muchos más asignados, ¿no? Y luego tendríamos que, pues la coordinación, ¿no? Como quinto elemento de las funciones de la administración, donde la coordinación nos va a hablar siempre de armonizar los esfuerzos de los diferentes departamentos y las áreas de la empresa para asegurarnos que todos trabajen en la misma dirección y se cumplan los objetivos de manera eficiente. ¿Qué quiero decir esto? Que bueno, pues básicamente, vamos a tener armonía. Armonía es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
y eso habla de coordinación, ¿no? Y la coordinación es importante cuando queremos llegar a un punto específico, que en este caso el punto específico le llamaríamos el objetivo, ¿no? Por lo tanto, sí, la coordinación es necesaria porque, bueno, seguramente tú en algún momento has visto que en el trabajo te dicen una cosa, te piden otra y al final te evalúan otra, ¿no? Y entonces pareciera, ¿no? Que esto es a la distancia, pareciera que no se sabe coordinar con precisión y que por lo tanto pues tendríamos que buscar la manera de hacer coordinaciones mucho más precisas. Y como parte de los cimientos de la administración, nosotros hablaríamos de diferentes escuelas del pensamiento administrativo, ¿no? De manera muy ligera, de manera muy parcial, porque son muy extensas, son relativamente amplias en su desarrollo, pero siempre en el pensamiento administrativo vamos a iniciar con lo que nosotros conocemos como la administración científica, que también se conoce como la administración de Tayloriana o del Taylorismo, considerando que Taylor es el padre de la administración moderna y se caracteriza por la aplicación de métodos científicos para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa. ¿Por qué es importante la administración científica? Porque utiliza método científico, observa, plantea una hipótesis, desarrolla una experimentación, crea conclusiones y finalmente crea leyes o teorías que refutan o refuerzan el concepto de mi método científico, ¿no? Y entonces la administración a partir de Taylor empezó a funcionar de esta manera, ¿no? En una forma muy científica, donde se trataba y se buscaba que las operaciones, las acciones y todos los mecanismos que nosotros desarrollábamos se plantearan de forma científica, ¿no? Con un sustento que nos llevara a la verdad, ¿no? Y por lo tanto, digamos que en la selección científica del personal, se busca encontrar al individuo más adecuado para cada puesto de trabajo, considerando sus habilidades y aptitudes basadas, ojo, en método científico, ¿no? Y luego basada en el estudio del trabajo que posteriormente nosotros le llamaríamos división del trabajo, donde el trabajo se divide en función de tareas específicas para que cada trabajador pueda, y aquí viene la palabra clave otra vez, especializarse en ellas, aumentando la eficiencia, ¿no? Y es por eso que hoy en día todos los puestos de trabajo están especializados, ¿no? Tenemos contador de impuestos, contador de cuentas por cobrar, contador financiero, ¿no? Tenemos administrador de recursos humanos, administrador de compras, administrador de almacén, administrador de mercadotecnia, tenemos administrador de cuentas por cobrar, administrador financiero, administrador de la informática, ¿no? Que hablan de esta división del trabajo que nos permite ser mucho más eficiente. Y dentro del estudio científico del trabajo, nosotros establecimos que se realizan estudios detallados de las tareas para identificar los movimientos y tiempos necesarios para realizar cada de una de ellas y optimizar los procesos, ¿no? El estudio de tiempos y movimientos es un estudio base para la administración donde nos dice, nos habla del movimiento y su importancia en el proceso total de un producto. Y si optimizamos los movimientos, optimizamos el tiempo. Y si optimizamos el tiempo, disminuimos los costos. Y si disminuimos los costos, podemos generar más ganancias, ¿no? Por lo tanto, la administración científica basada en el estudio del trabajo y de los tiempos y de los movimientos nos ayudó muchísimo a disminuir los precios de los productos, ¿no? Y luego, como otro modelo de pensamiento administrativo, estaría la administración operacional, donde esta administración operacional
se caracteriza por su enfoque integral, buscando optimizar recursos, procesos para lograr la eficiencia y la calidad. Aquí ya avanzamos realmente mucho tiempo, estamos hablando de 200, 100 años, 150 años, donde la administración de las operaciones busca ser mucho más integral, considerar todos los factores importantes, todos los factores necesarios y que esos factores utilizados de manera correcta nos permitan un incremento en la eficiencia y un incremento en la calidad de procesos. Por lo tanto, también se enfoca en la planificación estratégica, la flexibilidad para adaptarse a cambios y la integración tecnológica y la gestión de riesgos. Ya empezamos a ver a la empresa como un todo, no como elementos aislados, y ya empezamos a entender con la administración operacional que todo está relacionado con todo y que todo debe ser cuidado de la mejor manera. Y en ese sentido, bueno, pues además de centrarnos en las operaciones, también nos vamos a centrar en un avance importante en los clientes, ¿no? A principios de los 60, el cliente es lo más importante. El cliente es el que tenemos que cuidar y el cliente es el que nos debe pues, procurar que siempre lo tengamos contentos, ¿no? Porque él es el que le da vida a la empresa. Y es verdad, ¿no? También tendríamos que hablar ya en los 60 de la gestión de relaciones donde yo tratar bien a mi trabajador me habla de índices de eficiencia más altos y tratar mal a mi trabajador habla de índices de eficiencia más bajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Y pues aquí es muy simple. Yo tendría que buscar métodos y técnicas para hacer al trabajador mucho más eficiente considerando la relación que yo tengo con él. Y finalmente, ya esto es muy reciente, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Y eso sigue muy fuerte, hablaríamos de la sostenibilidad, ¿no? Donde yo como empresa busco dañarme lo menos posible el medio ambiente y busco incorporar a mis procesos productivos lo que nosotros conocemos como el reciclaje. Y esto, de alguna otra manera, tiene un vínculo publicitario, pero también tiene un vínculo de cuidado al medio ambiente, ¿no? Y entonces la administración operacional existe hasta nuestros días y sigue cambiando y sigue incorporando nuevos procesos, nuevas técnicas que de alguna otra manera le van a ayudar. Y ya por último, hablaríamos de una tendencia que se llama la administración de las ciencias de la conducta, donde la administración veía que, bueno, pues era necesario entender al ser humano y toda su complejidad. Y en ese sentido creó las ciencias conductuales en la administración que se refieren a la aplicación de la psicología, la sociología, la economía, el derecho para entender las relaciones del comportamiento humano y para mejorar la gestión de personas y procesos dentro de una empresa, ¿no? Ya las empresas, por ahí de los 70, se ponían a pensar, ¿por qué la producción es tan baja? Si mis trabajadores, pues, relativamente están bien. Sí, pero no veíamos que no se les aumentaba constantemente, no se les motivaba constantemente. Los premios y los estímulos siempre se buscaba la manera de no pagarlos. Y todos estos detalles hacían que la productividad bajara y se comparaban con otras empresas que sí pagaban a tiempo, que sí motivaban a su trabajador, que sí buscaban las métricas para dar premios, estímulos, bonos y todos estos elementos que son necesarios para hacer saber que lo estamos haciendo bien, que pues era muy simple entender, o bueno, no tan simple, pero sí era visible entender que los trabajadores pues requerían un poquito más de lo que le estábamos dando, ¿no? Y a partir de esos momentos nace las ciencias de la
conducta, ¿no? Y el objetivo de las ciencias de la conducta es optimizar la productividad, ¿no? Sí es por ellos, pero también es por la empresa. La satisfacción de los empleados y la eficiencia de las decisiones administrativas que afectan positivamente o negativamente al trabajador y por lo tanto a la empresa. Y luego hablaremos de la cuarta escuela, que repito, década de los noventas, que sería la responsabilidad social del administrador, ¿no? Y la responsabilidad social incluye el compromiso ético y moral de tomar decisiones que beneficien tanto a la empresa como a la sociedad en general. Que esto era muy, muy importante que nosotros, antes de los noventas, nosotros como que no lo evaluábamos, pero a partir de los noventas viene un cambio filosófico, un cambio de ideas, donde te dicen, ¿sabes qué? Hay que pensar no solamente al interior de la empresa, sino también al exterior, porque ellos son los que finalmente nos compran, ¿no? Podremos tener empresa, pero si no tenemos compradores, no tenemos absolutamente nada. Y luego hablaríamos del impacto social, donde la administración debe considerar cómo las decisiones afectan a las comunidades, los empleados y los grupos de interés. Esto puede incluir la creación de empleo, la inversión, la educación y el apoyo de comunidades locales. Todas las empresas deben tener un impacto social, no solamente por dar el empleo, sino por promover el desarrollo de la economía y por promover el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Durante muchos años se dejó de hacer, pero al menos en lo que yo percibo, sí da la impresión de que hoy los empresarios quieren ganarse su lana, pero también quieren que el trabajador pues tenga una mejor calidad de vida. Y eso finalmente se agradece, ¿no? Y también el administrador debe minimizar el impacto ambiental de las operaciones de la empresa, buscando la eficiencia energética, la reducción de residuos y la adaptación de prácticas sostenibles. Y por supuesto, estas prácticas de impacto ambiental, hoy las vemos en todas las empresas, donde tenemos que cuidar el papel, donde tenemos que cuidar la tinta, donde tenemos que cuidar cuánto diésel gastan nuestros equipos de transporte, y todo esto con la intención de que tengamos la menor cantidad de impacto dañino a la empresa y después a los consumidores y finalmente al planeta, ¿no? El impacto ambiental desde 1990 se estudia, para 2010 se exterioriza como una política y a partir del 2015 se hace una realidad, ¿no? Que hay empresas que lo toman en serio, hay empresas que realmente se ríen de todo esto y que, bueno, pues lo ven más como un enfoque publicitario que un enfoque por salvar el planeta, ¿no? Y de alguna otra manera, si nosotros vemos, estamos dando el panorama general que la administración debe tener para tener un funcionamiento adecuado y correcto. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar, yo te escucho. Bueno, y ya para terminar, solamente agregar que, bueno, pues ya sabemos la forma de trabajar. En esta ocasión sí te estaría mandando por semana los resúmenes y, bueno, tú me los enviarías también pues, sin ningún problema. Y, bueno, pues ya sabes, tenemos nuestro... Se cortó, pero ya regresó. Entonces trabajaríamos de la misma manera y, pues, ya sabes cómo es esto, ¿no? Cuídate mucho, te veo la próxima semana y que tengas un feliz Día de las Madres.
y ojalá te celebren o celebres mucho y que se la pasen muy bien. Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego, hasta luego.